Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a continuar con la clase que quedamos pendiente en línea, ¿sí? Como les había indicado, hubo el corte de luz y ahorita vamos a continuar con lo que tiene que ver con eh, la continuación de la segunda parte de la clase, ¿sí? Listos. Nosotros ya en la primera hora habíamos hablado sobre ciertas definiciones, ¿sí? Hemos hablado sobre la parte de la definición de informática. Hablamos también sobre qué era un ordenador o computador. Vimos también lo que o cómo se compone el computador, la parte del hardware, la parte del software, ¿cierto? Y vimos cada uno de los dispositivos, ¿cierto? Vimos la definición de hardware, cuáles eran los dispositivos de entrada, analizamos cada uno de ellos. Tenemos ahí cada uno de los dispositivos de entrada. Luego de ello, hablamos también sobre el dispositivo de procesamiento, que solo es uno. Hablamos sobre el CPU, la unidad central de proceso. Vimos también varias versiones de los procesadores que hay actualmente en el mercado, cuáles se recomiendan. Y hablamos hasta aquí, hasta los dispositivos de almacenamiento, con su respectiva definición y ejemplos de los mismos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que era la memoria, anterior la memoria RAM, ¿sí? Random Access Memory. Y lo último que habíamos hablado sobre la memoria ROM, Read Only Memory, ¿cierto? Y uno de los dispositivos de almacenamiento que actualmente estamos utilizando, que son las nubes o nube de almacenamiento. Dentro de ellos tenemos varios conocidos, como es el OneDrive, ¿cierto? Perdón, el Google Drive. Tenemos el OneDrive, el Box, el Mega, el Dropbox, el Ubit y el iCloud, que se utiliza bastante en lo que es en lo que son las Mac, ¿cierto? Mac, los iPhone, se utiliza esta nube de aquí que es pagada, la que es el iCloud, ¿cierto? Listo. Luego de haber hablado con de los dispositivos de almacenamiento, vamos a continuar con otros dispositivos de almacenamiento, como son los dispositivos de salida. ¿Qué viene a ser el dispositivo de salida? El dispositivo de salida en sí son, o quienes lo componen, son aquellos dispositivos que transfieren información procesada por el CPU al usuario, es decir, lo que después de haber procesado toda la información se nos muestra a nosotros, ya sea de manera visible, ya por una pantalla o de manera escrita, ¿no? Y tenemos varios ejemplos de estos, ¿sí? Entonces, como podemos observar aquí, tenemos lo que es el monitor, ¿sí? Tenemos el monitor, lo que es las bocinas, proyector, impresora. Recuerden que es la impresora de las antiguas, ¿no? Tenemos lo que es el plotter, que nos sirve para impresiones de gigantografías, ¿sí? Como dispositivos de salida, es decir, la que saca la información. Luego de ello tenemos lo que son los dispositivos mixtos. ¿Qué es un dispositivo mixto? Son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, como entrada o como salida, ¿sí? Entonces, estos dispositivos mixtos tenemos los siguientes, como el módem, ¿sí? El módem es el que ustedes normalmente lo ven en sus casas cuando tengamos conexión de internet. Lo que es el router, el switch, son considerados como dispositivos mixtos. Lo que es una tarjeta de red, ¿sí? Tenemos esta tarjeta de red que se colocan de manera interna dentro del case de un computador, ¿sí? De escritorio. Adicionalmente a este tipo de tarjeta también tenemos los otros tipos de tarjetas que son tarjetas de redes inalámbricas, que también se las puede conectar dentro del computador o adicionalmente también vamos a utilizar este que es de tipo de USB, que es de forma, que tiene la forma de un USB, pero que nos sirve como tarjeta de red inalámbrica, ¿sí? No confundir esta tarjeta de red inalámbrica que tiene forma de USB con USB, son dos cosas diferentes, ¿sí? Listo. También tenemos, por ejemplo, las impresoras multifuncionales, las que se utilizan actualmente. Tenemos también las pantallas táctil, que como nos indicaba la definición del dispositivo mixto, ingresa y saca información. Tenemos también lo que son pizarras digitales. Y todos estos dispositivos se conectan por medio de tipos de buses de datos, ¿sí? Entonces, tenemos que todos estos componentes se encuentran conectados con la unidad central, CP, por un conjunto de cables o circuitos que son llamados buses, o bus, ¿sí? Buses de datos. Y tenemos varios ejemplos. Tenemos los buses de datos IDE,
Se utilizaba en los discos duros anteriores que tenían unos pines y esos güeritos ingresaban en esos pines. Tenemos los buses de datos SSSI que eran utilizados para, igual como los anteriores, pero en cambio eran utilizados como discos duros en los servidores. Y actualmente que se utilizan los buses de datos SATA, que permiten una mayor transferencia y rapidez del tratado de la información y el paso de la información con una mayor velocidad. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, o más bien, por no decir ejemplo, más bien tenemos la definición gráfica de la interacción, cómo interactúan todos estos dispositivos, ¿sí? Ya hemos hablado de cada uno de los dispositivos, de todo lo que tiene que ver el hardware, ¿cierto? Entonces, con este gráfico podemos tener cómo se interactúan entre ellos. De ahí que tenemos, por ejemplo, los elementos de entrada que vienen a ser los dispositivos de entrada, todos los que habíamos nombrado en la primera clase. Esos ingresan al computador, acá, que es procesada esa información por medio de el CPU, la unidad central de proceso. Dentro del CPU, le había indicado que tenemos dos módulos, lo que es el CU, que es la unidad de control, y el ALU, lo que es la unidad de aritmética lógica, ¿sí? Cuando el CPU está trabajando, le pide ayuda a quién, a la memoria central. ¿Quién es la memoria central? Es la memoria RAM. A esa le envía y receta información. Por eso ven las flechitas que va de abajo hacia arriba, justamente porque es una información que va y viene, y eso engloba lo que es la parte de, justamente, de ayuda al procesar la información. Esa información que está procesada, ¿se acuerdan el ejemplo que les decía? Cuando estamos trabajando en Word, y queremos, si no hemos guardado Word, ¿dónde está ese archivo? Está justamente en la memoria central, que es la memoria RAM, ¿cierto? Luego de ello, cuando nosotros lo mandamos a guardar ese archivo, ¿a dónde se va? A las memorias auxiliares, como cuáles, como el disco duro, habíamos hablado de los soportes magnéticos, lo que son las tarjetas de memoria, las SD, las micro SD, bueno, ópticos como los CD, DVD, ¿sí? Todos esos dispositivos que son de almacenamiento, que igual la información va y viene y es procesada por el procesador, que a su vez es ayudado por la memoria central. Toda esa información procesada, que ya ha sido ingresada, ha sido procesada, se muestra hacia el usuario o hacia el cliente por medio de los dispositivos de salida, como ustedes pudieron observar en las gráficas anteriores cuáles eran estos dispositivos. ¿Estamos? Listos. Luego de tener esto claro, todo lo que eran los dispositivos, que es la parte del hardware, tiene ahora la parte del software. Como ustedes me lo indicaban en la primera clase, en la parte intangible, lo que no podemos tocar, ¿sí? Lo que no podemos ni siquiera ver, siquiera decir así a breve rasgo, ¿no es cierto? Dábamos un ejemplo que la parte del software, como en los seres humanos, venía a ser, por ejemplo, los sentimientos, la conciencia, ¿cierto? Nuestras emociones, esas cosas que no podemos, observar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos el software? El software lo definimos como el conjunto de programas y aplicaciones que se utilizan en un sistema informático. Dentro de esto tenemos tres grupos, ¿sí? El más importante es el siguiente, que es el software base. ¿Qué es el software base? Son conjuntos de programas que facilitan el trabajo del ordenador. Son también llamados sistemas operativos y las utilidades o programas de servicio. ¿Qué significa esto? El software base, como habíamos dicho anteriormente, que era un ordenador, que era un computador, era una máquina electrónica, ¿cierto? Si nosotros esa máquina la encendemos, hace su acción electrónica y ¡pum! Nada más. Máximo nos mostrará unas pequeñas letras, pero no vamos a tener la interfaz que tenemos del computador, no es una interfaz bonita, lo que son las carpetas, la forma del mouse, cómo se interactúa, clic derecho, clic izquierdo, no podemos ver nada de eso, ¿no es cierto? Ni siquiera podemos hacer ningún tipo de actividad ni trabajo, ¿cierto? Entonces, para lo cual es muy necesario o principal el software base. Sin el software base, el computador sigue siendo solo una máquina electrónica y nada más. Dentro del software base, y luego lo que tiene que ver con lenguajes y programas de aplicación, tenemos dos tipos de sistemas, lo que son sistemas o software libre y software propietario. ¿A qué se refiere cuando hablamos de software libre? El software libre nos indica
que suele estar disponible gratuitamente o al precio de costo de la distribución a través de otros medios. Sin embargo, no es obligatorio que sea así. Por lo tanto, no hay que asociar software libre a software gratuito, ya que conservando su carácter de libre puede ser distribuido comercialmente software comercial. ¿Sí? Otra de las ventajas, por ejemplo, de trabajar con software libre es que, por ejemplo, cuando se trabaja con el software libre, uno puede descargar el programa. Si uno tiene conocimiento de programación a ese nivel, uno puede reestructurar o crear su propio sistema operativo. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de software libre. Bueno, después de esto vemos los ejemplos. ¿Sí? Así como tenemos los software libre, tenemos también los software propietarios, que también son llamados software pagado o privativo. Son de código cerrado o de software no libre. Es cualquier programa informático en el que el usuario final tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo, con o sin modificaciones, o cuyo código fuente no está disponible o el acceso a este se encuentra restringido por un acuerdo de licencia o por tecnología anticopia. ¿Se acuerdan lo que les había indicado? ¿Sí? Que la gran diferencia que tenemos entre el software libre con el software propietario es que en cambio libre podíamos nosotros descargar el código, lo podíamos modificar, podíamos hacer un sinnúmero de cosas que el software propietario no nos permite. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de software libre. O sea, aquí tenemos ejemplos de software libre, por ejemplo, Mandriva, SUSE, CentOS, Debian, Fedora, Arch Linux, Gentoo, Slackware, Linux, Katios, entre otros. Ejemplo de lo que les indicaba de que al ser software libre pueden ser modificados, pueden ser adaptados, pueden crearse nuevos sistemas operativos partiendo de uno, es por ejemplo el que algunos lo hemos llegado a conocer, el Ubuntu. El Ubuntu, hay grupos, comunidades de software libre que agarran ese software, lo modifican, lo mejoran y pueden crear nuevos sistemas operativos. De ahí que nació, por ejemplo, el Ubuntu, el Xubuntu y el Edubuntu, ¿sí? Que salen de lo que es el Ubuntu, ¿sí? Así mismo también tenemos un sinnúmero de otros sistemas operativos como el FreeBSD, el PSBSD y así un sinnúmero de sistemas operativos libres. Ahora, como lo indicaba también la definición, no solo por ser libre puede ser totalmente gratuito, pueden llegar también a ser pagados. Por ejemplo, el CentOS, Debian, Fedora, el mismo Ubuntu o el SUSE se lo utilizan también como servidores, es decir, sistema operativo para servidores. Un servidor significa que vamos a controlar correos electrónicos y un sinnúmero ya en la parte del sistema a mayor escala. Entonces, como esa mayor escala se requiere o se necesita de que se tenga un nivel de seguridad muy alto. Y entonces estos sistemas operativos dejan de ser libres y al prestar esa seguridad pasan a ser pagados o propietarios. De los sistemas operativos pagados o propietarios que realmente conocemos y con los cuales trabajamos normalmente, tenemos estos dos, el Mac OS X, iOS o el Windows, ¿sí? Son los dos sistemas operativos que nosotros conocemos como propietarios y pagados. Dentro del Windows, que es el que más hemos trabajado, tenemos desde el Windows 1 de 1985, Windows 3.1 de 92, Windows 95 de 1995, Windows XP en el 2001, Windows Vista en el 2006, Windows 7 en el 2009, Windows 8 en el 2012, Windows 10, el último sistema operativo, que tiene una vigencia hasta el 2025, y de ahí en adelante comienza a trabajar o se irá de lleno el Windows 11, que ya desde la actualidad se está utilizando, ¿sí? Así como tenemos el software base, tenemos el siguiente punto, que son los lenguajes. ¿Qué son los lenguajes? Son los que constituyen la herramienta para la confección de las diferentes aplicaciones o programas. ¿Qué quiere decir esto? Los lenguajes de programación son los que nos permiten crear nuevos programas, ¿sí? Nuevas aplicaciones con las cuales el usuario va a poder hacer otras actividades. Dentro de los lenguajes que tenemos, lenguajes de programación, tenemos Java, Ruby, C#, PHP, C++, Objective-C, Python, Perl, Go, JavaScript, el lenguaje de programación C y Visual Basic, entre otros, ¿sí? Un sinnúmero de lenguajes de programación, mucho más que nos permiten crear aplicaciones. Y por último tenemos los programas de aplicación, o también llamados de utilería, que en cambio son los que constituyen programas o conjuntos de programas que han sido desarrollados para cubrir una serie de tareas específicas, como por ejemplo procesadores de texto, entre ellos tenemos Word, que es pagado, Writer, que es libre, hojas de cálculo como Excel, que es pagada, y Calc, que es libre. Programas de diseño asistido como AutoCAD,
y así un sinnúmero de programas utilitarios como veremos a continuación. ¿Sí? Aquí podemos ver un sinnúmero de programas que nosotros le instalamos al computador, ¿cierto? Hasta los navegadores que utilizamos, antivirus, todo eso son programas que le instalamos al computador, también llamados utilitarios. El paquete de Office, donde está Access, PowerPoint, Publisher, Windows, Visio, Excel, ¿sí? PowerPoint, ¿sí? Todos esos son programas de aplicación. Listo, mis estimados estudiantes, eso sería toda la clase del día de hoy. Espero que, bueno, con las dificultades que hemos tenido con respecto a esto del inconveniente de la energía eléctrica, está subido ya en el aula virtual lo que son las presentaciones para que ustedes las revisen y después van a tener las actividades, la práctica que deben de realizar, les cual les voy a dejar a ustedes el archivo para que lo descarguen y luego lo puedan hacer, subir el enlace a su Drive y luego subir el enlace al aula virtual, ¿sí? Y por último van a tener una pequeña prueba que es de todo lo que hemos visto actualmente en las diapositivas que ya están subidas en el aula virtual y también del video que está en el aula virtual. Eso sería todo, mis estimados estudiantes, y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Una buena noche y pasen bien.